¿qué tal? Nos da mucho gusto saludarles en esta ocasión, después de una semana de celebración de la Semana Santa. Hoy queremos platicar un poquito acerca de los resultados y la visión que se tiene, no solamente para este tiempo, sino también para el futuro. En esta ocasión nos acompañan los pastores, el pastor Felipe, que es el ministro de Educación, el pastor Miguel Ángel, que es el secretario ejecutivo, y pues aquí los directivos, pastor Edwin, pastor Julián, pues que hemos estado participando en las actividades de esta Semana Santa que prácticamente ya estamos concluyendo. Pues es una bendición, pastores, estar con ustedes, ¿verdad? Poder saludarles en esta ocasión, poder saludar a la Iglesia Nacional, al campo nacional, ¿verdad? A la Iglesia Presbiteriana y pues a todos nuestros hermanos de las iglesias evangélicas, no solamente de México, sino también de otros países. Hermanos, les saludamos en el nombre del Señor, ¿verdad? Aquí con mis hermanos. Pastor Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo ha sentido la celebración en esta ocasión de la Semana Santa, después de 2 años que no pudimos celebrarla de manera presencial y ahora que ya estamos iniciando de una manera híbrida? Tenemos que primero dar gracias porque ha habido un tiempo de reencuentro. Me parece que en las congregaciones y las iglesias ha habido un reencuentro, y sin dejar de mencionar también esa parte que finalmente se quedó el estar también transmitiendo los diferentes cultos. Entonces me parece que en esta parte ha sido dos cosas que debemos seguir haciendo, y creo que va a valorar mucho la iglesia este regreso, y también me parece que la experiencia en las familias habrá de ser también bastante renovador. Y bueno, yo creo que definitivamente también me parece que con todos los pensamientos que hemos escuchado a lo largo de esta semana, definitivamente creemos que muchas de las tareas, como la tarea educativa, como la tarea de estar más en comunión, como la tarea de la misericordia, me parece que eso de alguna manera va a tomar un rumbo diferente, un rumbo nuevo, y yo creo que para eso la iglesia también tendrá que estar lista, porque también me parece que es una buena oportunidad de poder retomar estos aspectos que son fundamentales para la vida de la iglesia. Así que yo creo que definitivamente es una experiencia que hay que aprovechar, y también gracias porque podemos nuevamente volver a rescatar muchas de las cosas que por el tiempo no habíamos podido realizar. Reiniciar las actividades y sobre todo, ¿verdad?, con una proyección diferente, que esperamos que sea de mucha bendición a la vida de la iglesia. Y pues también el pastor Salomón, ¿verdad?, es del Estado de México, viene de allá, ¿verdad? Entonces, pastor Salomón, nos da gusto saludarle, tenerle con nosotros en esta charla, ¿verdad? Pastor Salomón, ¿cómo ve la actividad de Semana Santa, sobre todo los temas que durante esta semana hemos estado abordando, ¿verdad? ¿Cómo siente que va a ser de bendición a la vida de la iglesia? Sí, yo creo que hay grandes expectativas. Como bien se ha mencionado, estamos en tiempos nuevos. La iglesia tiene expectativas de lo que va a suceder, de lo que va a pasar. Creo que en ese sentido podemos aprovecharlo, ya que pues estamos cumpliendo con parte de la misión, como bien es uno de los temas importantes durante esta semana, la misión de la iglesia. Y creo que el hecho de tener este espacio como hoy, y gracias por la invitación también, tener este espacio como hoy, no solamente lo hacemos como Iglesia Nacional Presbiteriana, creo que cada iglesia también tendría un espacio, tiene su propio espacio para poder expresarse, y esta semana sirve, y creo que esta semana ha sido de bendición porque muchas iglesias creo que también están haciendo lo mismo, están regresando a sus iglesias, están regresando a sus cultos de manera presencial, pero también lo están haciendo de manera virtual. Claro. Y eso ayuda a tener un mayor alcance, y ayuda también a que el mensaje llegue a aquellos que por X razones no pueden estar en la iglesia durante la semana, ¿no? Así es. Y no solo en nuestro culto, en nuestra iglesia, tenemos la bendición de poder escuchar al del norte, al del sur, tenemos la bendición de escuchar pues diferentes
sermones y alimentar nuestro espíritu con esa palabra que es vida para nosotros. Y creo que las iglesias pues tienen esa gran expectativa, tenemos esa gran expectativa con todo lo que pues se viene en estos días. Qué bien, pastor, pues yo creo que todos, ¿verdad? Estamos aquí a la expectativa de qué va a pasar, y pues con algo que en su momento tuvimos que luchar mucho fue con la tecnología, ¿verdad? Yo creo que cuando iniciamos en el 2020, ¿verdad? Pues hace 2 años, ¿no? ¿Verdad? Hace 2 años estábamos preparándonos para celebrar la Semana Santa, los coros, los predicadores, la iglesia, teníamos una expectativa muy grande de hacer actividades, ¿verdad?, presenciales. Bueno, pero llegó la pandemia y tuvimos que cerrar los templos y pues a ver cómo le hacíamos, ¿no? ¿Verdad? Aquí recuerdo que el pastor Edwin, pues en la asamblea, y ahora pues qué hacemos, ¿no? ¿Verdad? Había que iniciar y recuerdo que me quemó una computadora porque le metió programas allá que pues no los aguantó y pues, ¿verdad? Y se atoraba la máquina y pues, ¿qué hacemos, verdad? Y bueno, pastor Edwin, me gustaría que nos compartiera esa experiencia, ¿no? Del inicio, de cuando la pandemia y cómo iniciamos, cuál fue el reto que tuvimos, ¿verdad? Como iglesia, como asamblea general, con la tecnología en ese momento. Enfrentarnos a dar un salto de muchos años, quizá de alguna década, en el sentido del uso de los recursos tecnológicos para cumplir la misión, para mantener la comunión, la relación con la iglesia, algo que, como todos sabemos, no habíamos planeado, no lo teníamos siquiera en un presupuesto para decir, bueno, inmediatamente podemos echar mano de esto para alcanzar este objetivo en el sentido de adquirir las herramientas tecnológicas o los equipos. Ante esa necesidad de mantener el cumplimiento de la misión, de mantener la relación y la comunión con la iglesia, nos vimos en la necesidad de aceptar que estábamos enfrentándonos a una nueva etapa y que bien podemos calificar como una etapa tecnológica o tecnologizada en el cumplimiento de la tarea de la iglesia o de la misión de la iglesia. Y hoy que estamos hacia el final de esta crisis, estamos volviendo ya como una iglesia que no solamente ha aceptado esta etapa o esta transición, sino estamos volviendo como una iglesia que se está especializando en este rubro. Pero también quisiera recalcar ahora que nos enfrentamos a algo que mencionaba el pastor Felipe, el tema de la misericordia. Ciertamente es bueno este salto que hemos dado en cuestiones del uso de la tecnología para cumplir la misión, pero bueno, volvemos como una iglesia que se encuentra ante la necesidad de asistir a muchas familias que son parte de la iglesia y muchas que no son parte de la iglesia, de asistirlas en el sentido de cómo estas personas o estas familias fueron afectadas por la crisis. Entonces estamos allí, gracias a Dios, dando este salto tecnológico para cumplir la misión, pero también ante la necesidad de atender de manera directa, de manera personal, a muchas familias, a muchos hermanos que fueron afectados por todo lo relacionado o causado por la crisis de la pandemia. Y allí también es importante que podamos mirar hacia allá, debemos mirar también para destinar nuestros recursos. Así como es necesario avanzar en el uso de la tecnología, también debemos no olvidar esa parte de atender a ese sector de la iglesia o de la comunidad que fue duramente golpeado por la pandemia. Okay. No, pues creo que hace 2 años vimos un gran reto, ¿verdad? Un gran reto, porque teníamos que trabajar con lo que no teníamos. Ese fue el reto, trabajar con lo que no teníamos y reinventarnos prácticamente, ¿verdad? Para poder cumplir con la misión, para llegar a la iglesia, al campo nacional, con algo que pues no teníamos, ¿verdad? Y que no estaba escrito.
Yo he comentado aquí con mis compañeros directivos, con los hermanos, ¿verdad? La pandemia nos sorprendió a todos, no había nada escrito, no sabíamos qué hacer. A lo mejor pensamos que no nos iba a llegar, ¿verdad? Que a nosotros no, que esto era solo para los chinos, que para nosotros no era. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Aquí nos llegaba la pregunta y abrimos el templo, cerramos, hacemos culto, no hacemos, ¿qué hacemos, no? Pero bueno, gracias a Dios creo que hemos llegado a este tiempo y yo creo que hemos logrado, ¿verdad?, comunicarnos con la iglesia, proveer las herramientas a los presbiterios, a los pastores, para que pues le podamos dar continuidad. Porque una de las cosas importantes es, bueno, lo que hemos hecho, pero también poder continuar con esto que ya hemos arrancado y creo que no lo vamos a poder detener. Hay que darle continuidad. Y pastor, Julián, nos da gusto que esté aquí con nosotros también, ¿verdad? Gracias. Como parte de la directiva de la asamblea. Y ¿cuál sería para usted la visión a futuro? ¿Verdad? Estamos hablando del inicio, estamos hablando de lo que hoy estamos haciendo, pero ¿cuál sería su visión al futuro de la iglesia presbiteriana, de la iglesia evangélica, con toda la experiencia que hoy estamos teniendo en este tiempo? ¿Cuál sería la visión que usted tiene? ¿Cómo ve a la iglesia en el futuro? Muchas gracias a todos. Es una gran bendición el poder compartir esta parte muy importante acerca de la visión. La iglesia tiene que seguir caminando, tiene que reconocer la fidelidad de Dios. En medio de todo lo que ha pasado, creo que Dios ha sido fiel. Tenemos que ir mejorando. Como dijo el pastor Edwin, se ha dado un salto, pero creo que tenemos que ir mejorando y aprovechar al máximo estos medios que ahora ya lo descubrimos. Estaban allí, pero no habíamos desarrollado, no habíamos aprovechado esa oportunidad. Pero ahora la pandemia abre esta puerta. Creo que tenemos que aprovechar al máximo. Tenemos que aprovechar de nuestros jóvenes, sobre todo, que tienen esa gran capacidad de poder utilizar estas plataformas. Los jóvenes en el día de hoy ya son personas digitales. Y yo veo allí una gran oportunidad para nuestros jóvenes, para la iglesia en general. Tiene que aprovechar, pero hay que invertir. Y eso es muy importante, lo que se mencionó al principio, la misericordia. La misericordia de Dios pues ha llegado a nuestras vidas. Ahora tenemos que ser misericordiosos también en invertir para un buen equipo. Creo que esa es la oportunidad que tiene la iglesia, pastor, para el futuro, para que el evangelio no se detenga, sino que alcance a los niños, a los jóvenes y a otras personas en toda nuestra república, y como usted lo mencionó, hasta fuera de México. Esa es la primera. Pero la segunda cosa que podemos decir aquí, pues es la comunión. Sí, ya hemos regresado ya un poquito a la normalidad, ya se abrieron los templos. Creo que en esta Semana Santa muchos regresaron al templo, pero no quedarnos solamente con ese grupo, sino que seguir cultivando la comunión a través de este medio, seguir compartiendo la palabra del Señor. Muy bien, yo creo que algo importante cuando hablamos del futuro de la iglesia, ¿verdad? No podemos pensar en el tiempo inmediato. A veces nos limitamos, ¿verdad?, en un tiempo de mañana, ¿verdad? Cuando hablamos del futuro de la iglesia, estamos pensando a veces en el tiempo que vamos a estar ocupando una responsabilidad, ¿no?, ¿verdad? O en el tiempo que Dios nos permita vivir, que pueden ser 5 o 6 años, no sé. Creo que cuando pensamos en el futuro de la iglesia, tenemos que pensar a corto, mediano y largo plazo. ¿Qué será de la iglesia? ¿No? Yo siempre tengo esta pregunta, ¿no? ¿Qué será de la iglesia dentro de 10 años, dentro de 15, dentro de 20 años? ¿Qué será de la iglesia cuando nosotros ya no estemos? Pastor Felipe, pensando en el futuro de la iglesia, ¿verdad? ¿Cómo ve la situación educativa de la iglesia, la formación de nuevos líderes en el área
teológica, ¿verdad? ¿Cómo ve el futuro de la iglesia, la necesidad que tendrá en el trabajo pastoral? Usted pues es el ministro de Educación y puede tener un panorama, ¿verdad? No solo para el mañana, sino para muchos años adelante que Dios nos permita vivir como iglesia. Me parece que ese es un asunto que hay que siempre volver a retomar. Considero que en este reencuentro habrá que dialogar bastante con el liderazgo de todas las regiones para que podamos de alguna manera replantear, porque sí creo que definitivamente tenemos que tomar en cuenta cuáles fueron las experiencias que adquirimos después de haber transcurrido estos 2 últimos años con esta pandemia encima, y entonces también poder replantear junto con eso el también planear para el futuro, como usted comentaba, a un corto plazo, pero me parece también que tenemos que tomar en cuenta a esos años futuros, de tal forma que podamos seguir construyendo una iglesia firme en el sentido de todos los aspectos, en el aspecto del discipulado, en el aspecto teológico, en el aspecto bíblico, en el aspecto en general de lo que de alguna manera hemos aprendido que el Señor nos dice que debemos de estar siempre entonces cuidando. Y para eso, como ya se ha reiterado, tenemos que tener el espíritu de poder invertir tiempo, invertir fuerzas, invertir recursos, que eso me parece que a veces eso nos limita para inclusive planear. Y entonces cuando hay la disponibilidad de poder tener tiempo, esfuerzo y recursos, me parece que se puede lograr mucho. Y definitivamente me parece que los seminarios hoy van a seguir siendo van a tener un papel importante y preponderante en lo que resta para la tarea educativa, ¿no? Porque definitivamente consideramos que de los seminarios hay mucho detonante para lo que es ahora el campo de las iglesias locales y también finalmente de las familias, porque me parece que sí hay que reflexionar seriamente para lo que podemos adquirir para los próximos años, y eso creo que cuando sale inclusive como vulgarmente en otro ámbito se dice, cuando se sale de las bases, me parece que definitivamente habrán de resultar planes y proyectos que ayuden, e inclusive de manera regional, porque no podríamos decir que lo que planea el norte le habrá de servir al sur. Creo que eso lo hemos aprendido, que definitivamente el contexto donde se vive cada región de la iglesia hay que tomarlo muy en cuenta. Pero si de entrada no nos sentamos, me parece que siempre estaremos nosotros quizá planeando solamente para lo que vaya saliendo. Y creo que el tiempo de la pandemia nos dio mucho tiempo para reflexionar y ver que definitivamente el planear es fundamental para los siguientes años. Bien, gracias, pastor. Bueno, esta pregunta yo la dirigí a usted por ser el ministro de Educación, pero creo que tiene que ver con todo lo que estamos aquí, ¿verdad? Y si alguien quiere compartir, comentar algo al respecto, bueno, creo que es el momento, ¿no? Para ampliar un poco más el concepto de lo que estamos platicando, ¿no? ¿Verdad? Si alguien quiere compartir algo sobre el futuro, cómo ve el futuro de la iglesia. La urgente, damos respuesta a lo urgente y damos respuesta a lo necesario. Claro. Y se dice por ahí que en las oficinas hay dos montones, los papeles que son urgentes y los papeles que son necesarios. Y los que normalmente se les da salida son a los urgentes, aun cuando no sean necesarios. Creo que cuando no planeamos o no damos una directriz correcta y no visualizamos lo que podríamos pensar a largo plazo, solo damos salida a lo que es urgente, lo que ya nos urge que saquemos. Sí. Y después de estar saliendo de esta pandemia, parece que
si no nos sentamos a dialogar, a conversar, a mirar, a orar sobre todo, ¿no? Sabemos que Dios va a dar dirección, que Dios nos ha dado de su Espíritu para que podamos tener esa guianza, pero muchas veces nada más vamos planeando para sacar lo que tenemos por delante. Pues vamos a sacar, a lo mejor como acaba de pasar, Semana Santa, vamos a sacar lo del 10 de mayo y sacar lo necesario sin ningún plan específico en ese sentido. Creo que solo así cubrimos lo que es lo urgente, lo que nos urge. Y bueno, siempre va a haber urgencias en ese aspecto. Sí. Todos vamos a tener urgencias, como iglesia nos surgen muchísimas cosas. Pero ¿qué es necesario? La pregunta sería, ¿y qué necesitamos? ¿Y qué es necesario para nuestras iglesias? A modo de un contexto personal, local, podríamos pensar que sí necesitaríamos en ese ámbito pensar cómo responder a las necesidades que nuestras familias y nuestras iglesias tienen. Porque ciertamente cambian las necesidades de un panorama antes de la pandemia a un panorama después de la pandemia. Y en las diferentes zonas también, ¿verdad? Exactamente. Claro. Y de acuerdo a esas zonas y de acuerdo a las necesidades, creo que ahí van a variar las necesidades. Entonces, tenemos que dar un pastoreo de acuerdo a la necesidad. Familias donde a lo mejor hay pérdidas por la pandemia. Familias donde a lo mejor no hay trabajos por causa derivado de todo esto. Donde a lo mejor ha habido situaciones difíciles por el encierro, un estrés tan alto que está a vista de todos y más aquí en la parte de toda esta parte del centro. Bueno, son cuestiones que van diferenciando. Yo creo que esa es la parte de un plan a corto plazo, diría o pensaría que necesitaríamos dar respuesta como iglesia en ese sentido. Porque lo necesitamos, no porque ahí sí, nos surge y lo necesitamos. Claro. Pero también podríamos pensar como esa parte de a largo plazo, son estas necesidades donde tenemos que tratar, como bien se decía aquí en la mesa, ese tema de misericordia, tratar del pastoreo, la misericordia, no solo a la gente de nuestra iglesia. Creo que lo mencionábamos durante esta semana, es también una de las cosas de mostrarle al mundo el amor de Dios. Pero al mismo tiempo nosotros tendríamos que pensar en ese alcance que podríamos, como ya se ha manejado, el alcance personal, pero el alcance que tendríamos nosotros con esta parte híbrida. No dejar, no pasar por alto, no enfocarnos solamente ya en la parte ya viene lo híbrido y enfocarnos en esto que estamos en este momento. Yo creo que tendríamos que pensar en los dos ámbitos, híbrido, como bien se dice, y no porque estemos de moda, porque sea la moda, ¿no? Porque creo que sí estoy convencido de que el alcance tiene que sernos, sí para las familias de nuestras iglesias, pero aquí el ámbito es para nuestros jóvenes, y también es otro contexto, y también de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la región, para nuestros adultos mayores, para nuestros matrimonios jóvenes y matrimonios adultos. Y creo que tendríamos que ejercer planes específicos, post pandemia. En ese sentido, me quedaría con eso. Quiero hablar de manera presbiteriana. De manera presbiteriana. En el país somos actualmente 73 presbiterios, 17 sínodos, y pues estamos distribuidos en todo el país, ¿verdad? En las diferentes zonas de nuestro país. Siempre se ha pensado que la Asamblea General tiene que lanzar proyectos, ¿verdad? Y programas y actividades y todo esto, ¿no? Y yo tengo un concepto diferente por lo que decía, pastor, ¿verdad? Cada zona, cada región de nuestro país tiene diferentes necesidades y diferentes visiones, ¿verdad? ¿Y quién conoce mejor las necesidades y quién puede tener una mejor visión de una zona, de un lugar? Los presbiterios, ¿verdad? Los consistorios, los presbiterios, los sínodos, que creo que hoy tenemos un reto, los presbiterios, los sínodos, los consistorios, de empezar a elaborar proyectos para atender de manera urgente y necesaria las necesidades que tenemos, ¿verdad? En las familias de la iglesia, en el trabajo educativo, en la evangelización, en la plantación de nuevas iglesias, todo esto. Pero esto tiene que ser el proyecto
de cada presbiterio, de cada consistorio, de cada sínodo, ¿no? ¿Verdad? Y yo creo que esta pandemia, muchos se pusieron la pila y dijeron, hagamos nuestro proyecto. Otros dijeron, pues vamos a esperar a ver qué nos mandan de arriba, ¿no? ¿Verdad? Entonces, nosotros aquí como Asamblea General, lo que hemos procurado es proveer herramientas, ¿verdad? Proveer herramientas para que puedan echar mano, y en lo que te puedo apoyar, tú me dices, ¿no? ¿Verdad? Tengo este proyecto, tengo esta visión, y podemos recibir apoyos o buscar apoyos, ¿verdad? Pero creo que tenemos que partir de allá, de la base, y la base es la iglesia, es el consistorio, ¿verdad? Y partir de allá, de las necesidades y de la visión que se tenga. Pues sí, perdón, Pastor Edwin, pero bueno, quiere aquí añadir un poco más sobre el tema. Creo que también va a depender mucho de lo que hagamos hoy, con lo que tenemos hoy, en relación con lo que queremos que sea la iglesia, tanto en el campo nacional como en cada región, e incluso en la iglesia local. ¿Qué queremos que sea la iglesia, o qué vemos de la iglesia en el futuro, o hacia el futuro? Lo que ya hemos mencionado, el Señor nos ha regalado, y poniendo en nuestras manos todos estos recursos tecnológicos, nos ha regalado la oportunidad de avanzar de un modo diferente, pero no solo de un modo diferente en el sentido de cómo hacemos las cosas, ante la oportunidad de avanzar hacia esa visión de futuro con más rapidez, a un ritmo acelerado. Y en ese sentido yo veo en el tema del liderazgo, un liderazgo capacitado, no solo en el sentido de recibir conocimientos, sino de recibir experiencias de diferentes zonas del país. Dado que ahora estamos más conectados, o la conectividad es más fácil, podemos compartir a un ritmo más acelerado, con mayor amplitud, conocimientos y experiencias. De modo que lo que antes podríamos recibir como experiencia de un pastor de una región diferente podría darse en un ritmo de cada 2 años, cada 2 años, cada 2 años. Hoy, si es nuestro propósito, podemos compartir esas experiencias cada día si queremos, cada semana si queremos. Esto conforme a cuánto podamos usar esos recursos tecnológicos para compartir conocimientos, compartir experiencias, y entonces tener un liderazgo más capacitado, pero también más consciente de la necesidad en el campo nacional, y que, como ya se ha mencionado, es una necesidad, o son necesidades diversas, pero que todos somos conscientes de todo ello, y entonces podemos visionar hacia el futuro cómo utilizar todo esto para responder a esas necesidades, pero también para buscar juntos una visión que se pueda configurar al compartir precisamente conocimientos y experiencias. Pero también un segundo punto, el tema de la misión. Yo he escuchado algunas críticas acerca de por qué o cómo las iglesias han compartido infinidad de actividades en las redes sociales o en todos estos ámbitos de la digitalidad. Si nosotros, como ya se ha mencionado, nos sentamos a planear en cómo potencializar todo esto, después de configurar una visión en ese sentido, creo que en un plazo no muy lejano podemos ser una iglesia con un potencial misionero que no lo hemos tenido, o que no lo tuvimos antes de la pandemia. Es decir, tenemos la oportunidad de crecer aceleradamente en el plano del liderazgo, compartiendo las necesidades y visiones diversas, pero también tenemos la oportunidad de crecer aceleradamente hacia alcanzar esta visión de ser una iglesia misionera, lograr el completo despertar misionero de la iglesia. El Señor ha puesto todos estos recursos en nuestras manos, y todo va a depender de cuán obedientes seamos a este llamado. El Señor ha puesto los recursos, el llamado ha estado siempre vigente, ahora es ya nuestra responsabilidad el poder utilizar todo esto para crecer así aceleradamente. No en un sentido negativo, sino en un sentido positivo, ir alcanzando lo que el Señor quiere que seamos en el liderazgo, en la misión y en las demás áreas de la vida de la iglesia y de la sociedad también.
Hablando a nivel Asamblea General, me llamó mucho la atención cuando llegó la pandemia. Al poco tiempo supimos de familias que ya no estaban sin padre, hijos sin padre, esposas sin esposo y todo eso, iglesias sin pastor. Entonces, como Asamblea General empezamos a ver cómo podemos ayudar a la familia y se programó una capacitación para una consejería. Eso fue una gran bendición. Entonces, el primer concepto que quiero compartir en todo esto, lo que hemos visto en esta Semana Santa y lo que viene, el futuro de la iglesia, es empezar a crear. Muchos pastores en el día de hoy, que en las iglesias ya debe haber un ministerio digital, un ministerio que esté trabajando ya en esta área. Y me hizo pensar lo que acaba de mencionar el pastor Edwin. ¿Cómo podemos aplicar eso en el aspecto misionológico? Crear ese ministerio misionológico para la gloria del Señor. No solamente, ya hemos mencionado a nivel Asamblea General, pero cómo las iglesias pueden crear ese grupo para reforzar en una iglesia local la visión misionera. Que eso contagie a otras iglesias, al presbiterio. Creo que nosotros ya dimos el principio, ya está el eslogan, el completo despertar de la iglesia presbiteriana en el aspecto misionológico. Pero necesitamos que las iglesias también empiezan a crear eso para poder contagiar a muchos. Entonces, ser creativos, crear esto. La segunda parte, tenemos que enfocarnos. Creo que la pandemia nos hizo despertar. Ahorita estamos viendo en la parte digital, en la parte híbrida. Pero creo que tenemos que enfocar en otros aspectos más que puedan traer mucha bendición en la vida cristiana. El liderazgo, tenemos muchas ideas, tenemos visiones que queremos hacer esto, pero creo que tenemos que enfocar. Y el enfoque en el día de hoy puede estar en estas tres áreas que se ha considerado en esta semana. Enfocarnos en el área misionológico, enfocarnos en el aspecto de misericordia, que nuestra vida cristiana se refleje ya, pero de una forma real, pero también enfocarnos en nuestra comunión. Cuando la iglesia está unida, creo que podemos hacer muchas cosas para la gloria de Dios y bendecir a nuestro país y fuera de nuestro país. Y algunos dijeron, la pandemia me ayudó para aprender cosas, para proyectarme hacia el futuro y cambiar muchas cosas, ¿verdad? Pero otros, pues simplemente a estas alturas le están echando la culpa a la pandemia, ¿no? Y bueno, ¿y por qué no hiciste esto? Pues la pandemia, ¿no? ¿Y por qué no hiciste lo otro? Pues por la pandemia, ¿no? ¿Qué pasó y entonces hay una manera de justificar lo que no hemos hecho, ¿verdad? Pues le echamos la culpa a la pandemia, ¿no? ¿Verdad? Muy fácilmente ya resolvimos. Yo quisiera que pudiéramos compartir aquí todos, por ejemplo, sobre el concepto que hay en la iglesia con respecto a los cambios, ¿no? Porque estamos enfrentando un tiempo de cambios, ¿verdad? Ya no podemos, hoy estamos, este año, ¿verdad? Como todos bien sabemos, estamos celebrando, estamos cumpliendo los 150 años de la llegada del Evangelio a México. Hay iglesias que son ya de centenarias y hay unas que tienen ayer estuvimos en una iglesia que tiene 109 años, ¿verdad? Otras tienen 120, otras tienen 140, ¿verdad? Bueno, hay una iglesia en Tabasco que ya tiene 148 años, ¿verdad? Casi 150. Bueno, pero todavía podemos observar que estamos aplicando alguna metodología de hace 100 años, ¿no? ¿Verdad? En este tiempo, ¿no? Que hoy estamos viviendo un tiempo totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ven ustedes la disposición de la iglesia, de los líderes al cambio? Porque yo creo que eso es importante. Hemos hablado de misericordia, de misión, de unidad, pero si nos paramos en ese momento, en el tiempo que estamos viviendo, ¿cuánta disponibilidad ven, hermanos, así
en una radiografía del campo nacional a los cambios, porque a lo mejor ese va a ser un factor que no nos va a permitir, ¿verdad?, alcanzar nuestras metas, mirar hacia el futuro, porque no estamos tan dispuestos a los cambios, ¿verdad? Entonces a mí me gustaría que pudiéramos compartir, digo, no voy a hacer una pregunta dirigida a nadie, pero aquí estamos para compartir, ¿verdad? ¿Cómo ven ustedes la disposición de los líderes, de la iglesia, de los pastores al cambio? Les dificultó o no lograron entender en sí todo lo que venía después y lo que estamos viendo en el momento. Por naturaleza somos muy resistentes al cambio, pero cuando vamos en la Biblia no es que si queremos, es que debemos de cambiar. Tenemos que abrir nuestra mente y replantear nuestra visión, estar dispuestos a los cambios. Nos va a llevar tiempo. Creo que en estos 2 años nos ha costado mucho.